Encontró 1.4 millones de dólares. Los devolvió y solo recibió $200. Sí, esto pasó de verdad. Y aunque el contraste suena casi absurdo, lo más impactante no es la cifra, sino la decisión que tomó cuando absolutamente nadie lo estaba mirando. Esto ocurrió en Houston, Texas. Un joven de apenas 24 años salió ese día como cualquier otro. No estaba buscando oportunidades extraordinarias, ni imaginaba que en cuestión de minutos enfrentaría una prueba capaz de definir su carácter para siempre. Horas antes, un noticiero local había transmitido un anuncio urgente. Un hombre buscaba desesperadamente una maleta que había perdido. Dentro había documentos importantes y una enorme cantidad de dinero en efectivo. No se reveló públicamente la cifra exacta en ese momento, pero el tono del anuncio dejaba claro que no se trataba de algo pequeño. Era serio, era urgente, y era ese tipo de cosas que no se pierde sin consecuencias. La mayoría de personas que vieron ese anuncio probablemente sintieron curiosidad durante unos segundos y siguieron con su vida. Pero más tarde, el destino quiso que ese mismo joven caminara cerca de un contenedor de basura en una zona urbana, cuando algo captó su atención. Una maleta abandonada, sola, sin nadie alrededor. No estaba rota, no parecía haber sido forzada, simplemente estaba ahí, como si alguien la hubiera dejado y jamás regresado por ella. Pensó que pudo haber sido cualquier cosa, equipaje viejo, objetos sin valor, pero algo en su mente hizo una conexión inmediata con la noticia que había visto horas antes. Fue una intuición rápida, casi automática. Miró a su alrededor. Nadie parecía buscarla, nadie parecía vigilarla. No había tensión en el ambiente, solo silencio. Se acercó con cautela, tomó el asa y sintió el peso. No era ligera, no era ropa, no estaba vacía. Esa sensación hizo que su respiración cambiara ligeramente. La apoyó en el suelo y después de unos segundos de duda, la abrió. Lo que vio dentro lo dejó completamente inmóvil. Fajos de billetes perfectamente organizados llenaban la maleta. Paquetes enteros de dinero en efectivo, pilados con precisión. No era una exageración, no era una escena dramatizada. Era muy real. Más tarde se confirmaría la cifra aproximada, 1.4 millones de dólares. En ese momento, el tiempo parece distorsionarse, porque una cosa es imaginar encontrar dinero y otra muy distinta es tener frente a ti una cantidad capaz de transformar por siempre tu vida. Es imposible no pensar en lo que significa. Deudas pagadas, libertad financiera, ayudar a la familia, empezar de nuevo, cumplir sueños que parecían lejanos. Esos pensamientos llegan rápido, sin invitación. Pero junto a ellos también aparece otra sensación, el riesgo. Porque cuando hablamos de millones en efectivo, inevitablemente surgen preguntas incómodas. ¿De dónde viene? ¿Por qué estaba en una maleta? ¿Qué consecuencias podría traer quedarse? En cuestión de segundos, este joven estaba enfrentando una batalla interna silenciosa. Nadie lo observaba, no había cámaras registrando cada movimiento, no había testigos. Podría haber cerrado la maleta y marcharse y probablemente nadie habría sabido jamás lo que ocurrió. Y ahí es donde realmente empieza la historia. Porque hay decisiones que aunque nadie más las vea, te acompañan toda la vida. Durante varios minutos permaneció en silencio, con la maleta abierta frente a él. Su mente empezó a hacer cálculos inevitables. ¿Cuántos años de trabajo representaba esa suma? ¿Cuántas preocupaciones podrían desaparecer de inmediato? ¿Cuánto cambiaría su realidad si simplemente decidía no decir nada? La tentación no se presenta como algo oscuro, se presenta como una oportunidad, como un alivio, como una puerta abierta cuanto más se necesita. Y eso es lo que hace que la decisión sea tan difícil. Sin embargo, junto a esa tentación, pareció algo más fuerte. El recuerdo del anuncio, la voz del hombre que pedía ayuda, la certeza de que alguien estaba buscando exactamente esa maleta. Esa imagen terminó inclinando la balanza. Entonces cerró la maleta, respiró profundo y decidió llamar. Buscó el número que había visto en el anuncio y se comunicó con el dueño. No fue impulsivo ni ingenuo, verificó detalles, confirmó características específicas de la maleta y del contenido, para asegurarse de que hablaba con la persona correcta. Una vez estuvo seguro, acordaron encontrarse. Ahora imagina ese momento, dos personas frente a frente,
Una sabe que está devolviendo 1.4 millones de dólares que podrían haber cambiado su vida para siempre. La otra sabe que está recuperando algo que creyó perdido. El dueño abrió la maleta y revisó el dinero con cuidado. Todo estaba intacto. No faltaba ni un solo billete. Y entonces llegó el momento que más tarde desataría el debate. Como agradecimiento, el dueño le entregó $200. 200. El contraste es imposible de ignorar. 1.4 millones frente a $200. Cuando la historia se hizo pública, las redes sociales reaccionaron con intensidad. Algunos defendieron al joven como ejemplo de integridad. Otros criticaron la recompensa como insuficiente. Algunos calcularon que incluso un pequeño porcentaje habría sido más justo. Pero hay un detalle fundamental que cambia la perspectiva. El joven nunca exigió nada. No negoció antes de devolver el dinero. No pidió una cifra mínima. No condicionó su honestidad a una recompensa. Hizo lo correcto antes de saber que recibiría a cambio. También existe un aspecto legal que no puede pasarse por alto. Apropiarse de dinero perdido, especialmente en cantidades tan altas, puede convertirse en un delito grave. Las consecuencias podrían haber sido devastadoras. Investigación, cargos, antecedentes penales. Una decisión impulsiva podría haber marcado su vida para siempre. Él eligió tranquilidad sobre riqueza inmediata. Eligió dormir sin miedo a una investigación. Eligió proteger su identidad antes de inflar su cuenta bancaria. ¿Pero fue justa la recompensa? Esa discusión puede dividir opiniones durante horas. Algunos creen que el dueño pudo haber sido más generoso. Otros argumentan que nadie está obligado a dar más de lo que considera adecuado. Pero más allá del debate, lo que permanece es el acto en sí. Hay algo profundamente poderoso en saber que todavía existen personas que, ante una oportunidad extraordinaria de beneficio personal, eligen hacer lo correcto. Esta historia se volvió viral por el contraste, pero se mantuvo viva por la reflexión que provoca. Pero si eliminamos el ruido externo, lo que queda es una pregunta incómoda. ¿Qué haríamos nosotros? Es fácil decir, yo la devolvería, cuando el dinero no está frente a ti. Pero cuando la tentación es real, cuando sabes que podrías cambiar tu vida en segundos, la teoría se convierte en práctica y ahí es donde se define el carácter. La verdadera prueba de la integridad no ocurre cuando todos te observan. Pasa cuando tú estás frente a una decisión que puede beneficiarte enormemente, pero comprometer tus valores. Quizá este joven no se hizo millonario ese día, pero se llevó algo que no se compra tan fácilmente: la honestidad. Porque el dinero puede transformar tu realidad externa, pero tus decisiones construyen quién eres por dentro. Dormir esa noche sabiendo que actuó conforme a sus principios probablemente tuvo más valor que cualquier cifra. Y aquí es donde la historia deja de ser solo suya y empieza a ser nuestra. Porque todos enfrentamos decisiones similares en diferentes escalas. No siempre con millones. A veces con pequeñas oportunidades donde nadie nos observa y donde podríamos tomar atajos. Devolver el cambio extra que nos dieron por error, decir la verdad cuando es incómoda, cumplir una promesa cuando nadie nos obliga. No siempre son millones, pero el principio es el mismo. La honestidad no depende del tamaño de la tentación, sino de la firmeza de tus valores. Este joven pudo haber cambiado su vida en un instante, pero eligió proteger algo invisible y mucho más duradero: su identidad. Y aunque recibió $200 en efectivo, ganó algo que muchas personas pasan años intentando construir: una reputación limpia y la certeza de haber hecho lo correcto. Ahora, la pregunta es para ti. Si estuvieras en esa misma situación, con esa misma maleta frente a ti, sin testigos, sin presión inmediata, ¿qué harías realmente? No lo que suena bien, no lo que parece correcto ante los demás, sino lo que honestamente crees que harías. Porque al final, esta historia no se trata de 1.4 millones de dólares, ni siquiera trata de $200. Trata de la clase de persona que decides ser cuando nadie te está mirando. Y esa decisión vale más que cualquier cifra. Esto fue El Otro Relato y te leo en los comentarios.